My dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, este año nuevo seguro será inolvidable. En estos primeros días del año, Wendy y yo ya nos hemos despedido de mi querida hermana Marjorie, quien partió de esta vida mortal. También hemos recibido a dos bebés en nuestra familia, Wade Richard Walker e Isaac Russell McDonough. Y ahora tenemos el privilegio de dirigirnos a ustedes, jóvenes maravillosos de todo el mundo. Estamos sumamente agradecidos por ustedes. Y también aprecio sinceramente el mensaje tan importante de Wendy y su ejemplo tan inspirador. También quiero reconocer con agradecimiento la participación del elder Kim Clark, comisionado de educación de la Iglesia, y de su esposa Sue, y también a Chad Webb, quien es el administrador de seminarios e institutos, y a su esposa Christy. Les traigo los saludos y el afecto de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Agradecemos la dedicación de ustedes al Señor y su evangelio restaurado. Agradecemos cada vez que defienden y hacen oír la verdad, en especial cuando no es bien visto hacerlo. Muchas personas se refieren a ustedes como milénicos o generación milenial. Debo admitir que me siento incómodo con las investigaciones que lo describen de esta manera, quienes hablan de sus preferencias, desagrados, sentimientos, inclinaciones, fortalezas y debilidades. Existe algo en el modo en que ellos usan el término milénico que me molesta. Y francamente, estoy mucho menos interesado en lo que los expertos digan sobre ustedes que en lo que el Señor me ha dicho sobre ustedes. Al orar sobre ustedes y preguntar al Señor cómo se siente Él hacia ustedes, percibo algo muy diferente de lo que dicen los investigadores. Los susurros espirituales que he recibido sobre ustedes me conducen a creer que el término milénico podría ser perfecto para denominarlos. Pero, por una razón muy diferente a la que los expertos jamás pudieran entender, el término milénico es perfecto para ustedes siempre y cuando les recuerde quiénes son en realidad y cuál es su verdadero propósito en la vida. Un verdadero milénico es alguien a quien se le ha enseñado, y se le enseñó el Evangelio de Jesucristo en la vida preterrenal. Alguien que ha hecho convenios con nuestro Padre Celestial allí, sobre cosas valientes, incluso cosas moralmente valientes, que ustedes harían aquí en la tierra. Un verdadero milénico es un hombre o una mujer en quien Dios confiaba tanto como para enviar a la tierra durante la dispensación más exigente de la historia del mundo. Un verdadero milénico es un hombre o mujer que vive ahora para contribuir a preparar al pueblo de este mundo para la segunda venida de Jesucristo y su reinado milenario. No lo duden. Ustedes nacieron para ser verdaderos milénicos. La pregunta es, ¿cómo dar la talla y vivir como verdaderos milénicos? Les tengo 4 recomendaciones. La primera, aprendan quiénes son en verdad. Dediquen tiempo a pensar con espíritu de oración y conocer estos hechos. 1. Son un hijo o hija elegido de Dios. 2. Fueron creados a su imagen. 3. Se les enseñó en el mundo de los espíritus a prepararse para cualquier cosa y para todas las cosas que afrontarían en esta postrera parte de estos últimos días. Esas enseñanzas perviven en su interior. Vivimos en la hora 11ª.
El Señor ha declarado que esta es la última vez que llamará a obreros a su viña para congregar a los escogidos de los 4 extremos de la tierra. Y ustedes fueron enviados para participar de ese recogimiento. Vez tras vez he presenciado directamente la potente influencia de los verdaderos milénicos al conducir a otras personas al conocimiento de la verdad. Es parte de su identidad y de su propósito como linaje de Abraham. Hace varios meses, Wendy y yo tuvimos una experiencia en la remota Siberia. Entre quienes viajaban con nosotros en nuestro día de preparación en Irkutsk, se hallaban el presidente de misión, Gregory Brinton, su esposa Sally y su hijo exmisionero Sam, que había servido su misión en Rusia. Visitamos el bello lago Baikal y un mercado a sus orillas. Al regresar a nuestra furgoneta, notamos que Sam no estaba. Volvió momentos después en compañía de una mujer de mediana edad de nombre Valentina. Valentina exclamó con entusiasmo en su ruso natal: «Quiero conocer a la madre de este joven. Es tan cortés, inteligente y amable. Quiero conocer a su madre». No dijo nada de su papá, por cierto. A Valentina le había cautivado el brillo del semblante de Sam, colmado de luz. Sam le presentó a su madre y padre a Valentina, le entregó un folleto sobre El Salvador e hizo arreglos para que la visitaran los misioneros. Cuando los misioneros la visitaron con un ejemplar del Libro de Mormón, prometió leerlo. Varias mujeres que trabajaban en el mismo sitio también estaban entusiasmadas por el nuevo libro que Valentina había recibido. Aún ignoramos el final de la historia, pero debido a la notoria luz que Sam irradiaba, se le ha enseñado el Evangelio a Valentina y a algunos de sus amigos. Los verdaderos milénicos como Sam saben quiénes son en realidad. Son devotos discípulos de Jesucristo que instintivamente aprovechan toda oportunidad de ayudarse a sí mismos y a otros a prepararse para el reinado milenario del Señor. Por lo tanto, mi primera recomendación es que averigüen ustedes mismos quiénes son en verdad. Pregunten al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo cómo se siente Él hacia ustedes y su misión en la tierra. Si piden con verdadera intención, con el tiempo el Espíritu les susurrará verdades que cambian la vida. Escriban esas impresiones y reléanlas a menudo y cíñanse a ellas al pie de la letra. Les prometo que al comenzar a atisbar siquiera el modo en que su Padre Celestial los ve y lo que confía que ustedes hagan por Él, sus vidas jamás serán las mismas. Mi segunda recomendación es: esperen lograr lo imposible y prepárense para ello. Dios siempre ha pedido a sus hijos del convenio que efectúen cosas difíciles. Puesto que son hijos e hijas de Dios que cumplen convenios, que viven en la postrera parte de los últimos días, el Señor les pedirá que hagan cosas difíciles. Pueden estar seguros, las pruebas abrahámicas no terminaron con Abraham. Sé lo inquietante que puede ser que se les pida hacer algo que parece exceder por mucho su capacidad. Yo había sido miembro del Quórum de los 12 Apóstoles durante solo 19 meses cuando falleció el presidente Kimball. En la primera reunión de la primera presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles, tras la ordenación del presidente Ezra Taft Benson, este dio asignaciones específicas. Las instrucciones que me dio incluyeron: Elder Nelson, usted debe abrir los países de Europa Oriental para la predicación del Evangelio. Eso fue en 1985. Durante aquellos años políticamente tensos que llamamos la Guerra Fría,
No solo había un muro literal que dividía la ciudad de Berlín, sino que toda Europa oriental se hallaba bajo el opresivo yugo del comunismo. Las iglesias estaban cerradas y la adoración religiosa estaba estrictamente limitada. Yo había pasado gran parte de mi vida profesional abriendo corazones para hacer cirugías vitales, pero no tenía experiencia alguna que me hiciera creer que podría abrir países para predicar el Evangelio. No obstante, un profeta me había dado una asignación, así que me dispuse a hacer aquello que parecía ser totalmente imposible. Desde el principio aparecieron obstáculos en el camino. Llegué a la mayoría de los países sin saber a dónde dirigirme. Aun cuando podía averiguar el nombre del funcionario gubernamental correspondiente, no era extraño que la reunión se cancelara a último momento o se pospusiera. En un país, cuando la cita se demoró 2 días, me colocaron intencionalmente varias tentaciones en el camino para ponerme a prueba, incluso trampas para que cambiara divisas en el mercado negro y otras actividades ilícitas. En otra ocasión, la reunión comenzó con la exigencia de que yo me marchara de inmediato. Mas el Señor puede ejecutar su propia obra. Y tuve el privilegio de ver cómo se hacía un milagro tras otro, siempre y solamente después que yo había dedicado a la labor mis mejores ideas, mi esfuerzo más osado y mis más fervientes oraciones. Algunos de aquellos que concedieron el reconocimiento a la Iglesia antes que cayera el muro de Berlín, otros lo hicieron después. En el año 1992, pude informar al presidente Benson que la Iglesia estaba establecida en todos los países de Europa Oriental. Como verdaderos milénicos con quienes el Señor puede contar, ustedes también harán historia. Se les pedirá que acepten asignaciones difíciles y que lleguen a ser un instrumento en las manos del Señor, y Él los facultará para lograr lo imposible. ¿Cómo lograrán lo imposible? Haciendo todo lo que fuere necesario para fortalecer su fe en Jesucristo y aumentar su comprensión de la doctrina que se enseña en su iglesia restaurada, y buscando la verdad sin descanso. Como verdaderos milénicos cimentados en la doctrina pura, cuando se les pida hacer lo imposible, podrán avanzar con fe y persistencia tenaz y hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a su alcance para lograr los propósitos del Señor. Tendrán días en los que estarán totalmente desalentados, de modo que oren y pidan el valor para no darse por vencidos. Necesitarán esa fuerza, puesto que ser tan santo de los últimos días será cada vez peor visto. Tristemente, algunos a quienes consideraban sus amigos los traicionarán, y algunas cosas parecerán simplemente injustas. No obstante, les prometo que conforme sigan a Jesucristo hallarán paz constante y gozo verdadero. Conforme guarden sus convenios con una fidelidad cada vez mayor, y conforme defiendan la Iglesia y reino de Dios en la tierra, el Señor los bendecirá con fortaleza y con sabiduría para lograr lo imposible. La tercera recomendación: aprendan la manera de acceder al poder del cielo. Cada uno de nosotros tiene preguntas. Procurar aprender, entender y reconocer la verdad
es una parte crucial de nuestra experiencia terrenal. Yo he pasado buena parte de mi vida investigando. Ustedes también aprenderán mejor al hacer preguntas inspiradas. En este preciso momento, algunos de ustedes tienen dificultad para saber lo que deberían hacer con su vida. Otros quizás se pregunten si se les han perdonado sus pecados. La mayoría se pregunta quién es y dónde está su compañero o compañera eternos. Y quienes no se lo preguntan deberían hacerlo. Tal vez algunos se pregunten por qué la Iglesia hace algunas de las cosas que hace. Quizás muchos de ustedes no estén seguros de cómo obtener respuesta a sus oraciones. Nuestro Padre Celestial y su Hijo están prestos a contestar a sus preguntas mediante el Espíritu Santo. Pero depende de ustedes aprender cómo merecer y recibir esas respuestas. ¿Cómo pueden comenzar? Empiecen pasando más tiempo en lugares santos. El templo es un lugar santo. También lo es la capilla, donde hacen nuevos convenios sacramentales cada domingo. Los invito, además, a hacer de su apartamento, su dormitorio, su casa o su habitación un lugar santo, donde puedan ponerse a salvo de las oscuras distracciones del mundo. La oración es clave. Oren para saber lo que deben dejar de hacer y lo que deben comenzar a hacer. Oren para saber qué añadir y qué eliminar de su entorno, para que el Espíritu esté con ustedes en abundancia. Imploren al Señor el don del discernimiento. Luego, vivan y esfuércense para ser dignos de recibir dicho don, a fin de que cuando surjan acontecimientos confusos en el mundo, ustedes sepan qué es verdad y qué no lo es. Sirvan con amor. El servicio amoroso a quienes han perdido el rumbo o a quienes están heridos en alma les abrirá el corazón a la revelación personal. Pasen más tiempo, mucho más tiempo en lugares donde el Espíritu esté presente. Significa más tiempo con amigos que procuran tener el Espíritu consigo. Pasen más tiempo arrodillados en oración, más tiempo con las Escrituras, más tiempo en la obra de historia familiar, más tiempo en el templo. Les prometo que conforme ustedes den al Señor de modo constante una porción generosa de su tiempo, Él multiplicará el restante. Sostenemos a 15 hombres que son ordenados como profetas, videntes y reveladores. Al surgir algún problema complicado, y estos parecen tornarse cada día más complicados, esos 15 hombres bregan con el asunto, tratando de ver todas las ramificaciones de los diversos cursos de acción, y procuran diligentemente escuchar la voz del Señor. Tras ayunar, orar, estudiar, meditar y deliberar en consejo con mis hermanos apóstoles sobre cuestiones de peso, no es infrecuente que despierte durante la noche con más impresiones sobre las cuestiones que nos ocupan. Y a mis hermanos les ocurre lo mismo. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles deliberan en consejo y comparten todo lo que el Señor nos ha mandado que comprendamos y sintamos, individual y colectivamente. Y luego, vemos cómo el Señor inspira al presidente de la Iglesia a proclamar la voluntad del Señor. Este proceso profético se observó en 2012, con el cambio de la edad mínima de los misioneros, y nuevamente con las recientes añadiduras al manual de instrucciones de la Iglesia, como resultado de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países. Llenos de compasión hacia todos, y en especial hacia los niños, bregamos con gran esfuerzo por comprender la voluntad del Señor tocante este asunto, siempre conscientes del plan de salvación de Dios y su esperanza de vida eterna por todos sus hijos.
Consideramos innumerables cambios y combinaciones en las posibles situaciones que podrían surgir. Nos reunimos reiteradamente en el templo mientras ayunábamos y orábamos y procuramos más guía e inspiración. Y luego, cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la intención y la voluntad del Señor, en ese sagrado momento cada uno de nosotros sintió una confirmación espiritual. Tuvimos el privilegio como apóstoles de sostener lo que se había revelado al presidente Monson. La revelación del Señor a sus siervos es un proceso sagrado. Y así es el privilegio de ustedes de recibir revelación personal. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes tienen tanto acceso a la intención y voluntad del Señor para su propia vida, así como nosotros como apóstoles para su iglesia. Tal como el Señor requiere que nosotros busquemos y meditemos, ayunemos y oremos, estudiemos y breguemos con cuestiones difíciles. Él requiere que ustedes hagan lo mismo al buscar respuesta para sus propias preguntas. Pueden aprender a escuchar la voz del Señor por medio de los susurros del Espíritu. Por muy útiles que parezcan Google, Twitter y Facebook, sencillamente no brindan las respuestas más importantes que ustedes tengan. Mis queridos jóvenes, ustedes pueden conocer la intención y la voluntad del Señor para sus vidas. No tienen que preguntarse si están donde el Señor necesita que estén, ni si hacen lo que Él necesita que hagan. Pueden saberlo. El Espíritu Santo les dirá todas las cosas que debéis hacer. Mi cuarta recomendación: sigan a los profetas. En 1979, mientras servía como presidente general de la escuela dominical, se me invitó a un seminario para representantes regionales en el que el presidente Kimball ofreció un inspirador discurso sobre el tema de abrir las puertas de las naciones que por entonces se hallaban cerradas, como China, por ejemplo. Exhortó a todos los presentes a estudiar el idioma mandarín para que pudiéramos ofrecer nuestras aptitudes profesionales a fin de ayudar al pueblo de China. El reto que lanzó el presidente Kimball me pareció semejante a un mandato profético. Así que esa misma noche pregunté a mi esposa Dancel si estaba dispuesta a estudiar mandarín conmigo. Ella aceptó y buscamos un profesor que nos ayudara. Por supuesto que no aprendimos a hablar mandarín muy bien, pero aprendimos lo suficiente para que cuando se me invitó el mismo año siguiente, debido a una serie de sucesos muy inesperados, a ir a China como catedrático visitante a enseñar cirugía a corazón abierto, me hallara en una mejor posición para aceptar la invitación. Adelantémonos 6 años hasta 1985. Un año después de que se me llamara al quórum de los 12. Un día recibí la solicitud urgente de ir a China a realizar una cirugía a corazón abierto a su famosa estrella de ópera, a quien se consideraba un héroe nacional en todo el país. Expliqué que mis responsabilidades eclesiásticas de tiempo completo no permitían ir, pero los médicos de China me suplicaron que fuera de inmediato a efectuar la vital cirugía. Traté el asunto con mi presidente de quórum y con la primera presidencia. Ellos sintieron la inspiración de que como favor al pueblo de China, debía viajar y efectuar la operación. Lo hice. Afortunadamente, la operación fue un éxito. Dicho sea de paso, aunque fue la última cirugía a corazón abierto que realicé, fue en Jinan, China, el 4 de marzo de 1985.
Ahora, adelantémonos de nuevo, esta vez hasta octubre de 2015. Hace solo 3 meses. A Wendy y a mí se nos invitó a volver a la Facultad de Medicina de la Universidad de Shandong en Jinan. Nos sorprendimos cuando se me recibió calurosamente como un viejo amigo de China. Y me reuní con los cirujanos a los que había enseñado 35 años antes. Un momento culminante de nuestra visita fue reunirnos con el hijo y nieto de aquella famosa estrella de ópera. Todas aquellas experiencias extraordinarias fueron posibles gracias a una razón. Escuché el consejo de un profeta de estudiar mandarín. Los profetas ven con anticipación. Ven los dolorosos peligros que el adversario ha colocado o colocará en nuestro camino. Los profetas también prevén las magníficas posibilidades y privilegios que aguardan a quienes escuchan con la intención de obedecer. Yo sé que es verdad. Lo he experimentado yo mismo una y otra vez. El Señor nos ha prometido que jamás permitirá que el profeta nos descarríe. El presidente Harold B. Lee declaró: es posible que no les guste lo que dicen las autoridades de la Iglesia. Puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales. Puede que interfiera con su vida social. Pero si escuchan esas cosas como si viniesen de la propia boca del Señor, con paciencia y con fe, la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Quizás no siempre comprendan todas las declaraciones del profeta viviente, pero al saber que el profeta es un profeta, pueden acudir al Señor con humildad y fe y pedir su propio testimonio sobre cualquier cosa que el profeta haya proclamado. Alrededor del año 41 a.C., muchos nefitas se unieron a la iglesia, la cual prosperó. Pero las combinaciones secretas empezaron a aumentar, y muchos de sus astutos líderes se ocultaron entre el pueblo, y fue difícil detectarlos. Conforme el pueblo se tornó más y más orgulloso, muchos de los nefitas se burlaron de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación. Las mismas amenazas existen entre nosotros hoy. La sombría realidad es que hay siervos de Satanás arraigados a lo largo de toda la sociedad. Así que tengan mucho cuidado con el consejo de quien siguen. Mis amados hermanos y hermanas, ustedes nacieron para ser verdaderos milénicos. Son linaje escogido, predeterminados por Dios para realizar una obra extraordinaria, de preparar al pueblo de este mundo para la segunda venida del Señor. Como apóstol del Señor Jesucristo, bendigo a cada uno de ustedes, tal como si tuviera mis manos sobre sus cabezas, con la capacidad de llegar a ser los verdaderos milénicos que han nacido para ser. Los bendigo con el deseo y la capacidad de conocer su identidad y propósito verdaderos, para que esperen hacer lo imposible y se preparen para ello, para que sean valientes en sus esfuerzos por aprender cómo acceder a los poderes del cielo y ayudar y contribuir a resolver sus problemas y responder sus preguntas. Los bendigo para que sigan a los profetas al pie de la letra, para que sientan paz en el corazón al hacerlo. Los bendigo para que sepan y sientan
cuánto los ama el Señor y cuánta confianza tiene en ustedes. Amo y sostengo al presidente Thomas S. Monson en esta sagrada obra del Dios Todopoderoso. Jesucristo es nuestro Salvador. Esta es su iglesia. Nosotros somos su pueblo. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.